Bienvenidos, en esta ocasión aprenderemos algo de serología por parte de Kelly Galarza. Hola, soy Kelly Galarza. A continuación les presentaré un video donde podrán aprender todo sobre serología y reacciones febriles. Hola, soy Kelly Galarza. A continuación vamos a hablar lo que es serología. Serología es el estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos en la sangre. Es una prueba fundamental a la hora de realizar donaciones de sangre y transfusiones. Se basa en un examen serológico que tiene como fin el conocer la exposición o presencia previa de un microorganismo patógeno en particular, y a partir de ella la capacidad de respuesta del individuo a tal infección. Reacciones febriles. Las reacciones febriles son el conjunto de pruebas que sirven, como su nombre lo indica, para diagnosticar enfermedades que cursan, como la fiebre o fiebre tifoidea, brucelosis ondulante y rickettsiosis. Las reacciones febriles son pruebas que han venido a caer en desuso. Sin embargo, en muchos países en vías de desarrollo como México se siguen utilizando por ser pruebas baratas y rápidas, pero en países desarrollados son cada vez menos utilizadas por su poco valor diagnóstico. Los antígenos febriles se usan para detectar anticuerpos en el suero del paciente contra la salmonela, brucela y rickettsia. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa producida por Salmonella typhi o bacilo de Eber o Salmonella paratyphi A, B o C. Su reservorio es en el humano y el mecanismo de contagio es fecal-oral a través de agua y de alimentos contaminados con deyecciones. No confundir con tifus, que se produce en varias especies de bacterias del género Rickettsia, transmitidas por parásitos externos. Ahí podemos observar la imagen sobre la bacteria de la fiebre tifoidea. Contagiosas. A continuación, un video. Uno de los peores problemas de salud pública de aquella época era la fiebre tifoidea. Aproximadamente 5.000 neoyorquinos se enfermaban al año. Muchos morían de ella. Así no resultó extraño que una familia neoyorquina de veraneo en Long Island cayera víctima de un brote de fiebre tifoidea. El único problema es que nadie podía averiguar cómo se contagiaron. Aquel verano nadie más cayó enfermo en Oyster Bay. Incluso preguntaron por el entorno a todo el que había comido marisco, ya que a menudo es un medio de transmisión de la fiebre tifoidea. Comprobaron la reserva de agua de la casa, pero todo daba negativo. Era un misterio. Desesperados contrataron a un investigador de salud pública llamado George Soper. Examinó a todos los habitantes de la casa y dieron resultados negativos. Estaba totalmente desconcertado, porque el ambiente no había sido la causa, tampoco el marisco, ni los miembros de la familia. Soper no lograba averiguar cómo había llegado la enfermedad a la casa. Preguntó, ¿hay alguien más que venga a esta casa en verano que pueda haberla transmitido? Uno de ellos dijo, sí, claro, teníamos una cocinera. La cocinera resultó ser una joven irlandesa llamada Mary Mellon. Desde su llegada a América se había ganado la vida cocinando para las familias adineradas de Nueva York, acompañándolas a menudo a sus casas de veraneo. Así que Mary era la única sospechosa, pero había un problema. Según recordaba la familia, ella tenía una salud de caballo. No sabían nada de portadores. No sabían que había personas que podían llevar un microorganismo, en este caso tifoideo, gozar de buena salud y transmitirlo al más mínimo contacto. Inmediatamente George Soper reconoció. Había leído un artículo en alemán de Robert Koch, escrito en 1902, donde afirmaba que los portadores, aquellas personas que habían superado la fiebre tifoidea, a pesar de estar sanas, podían transmitir la enfermedad.
Y Soper, habiendo descartado cualquier otra posible fuente de contagio, decidió que se trataba de un portador. Dedujo que si alguien, especialmente una cocinera, podía parecer totalmente saludable, estar completamente sana y aún así transmitir la fiebre tifoidea a otros, suponía una seria amenaza. Se dirigió a la agencia de empleo a través de la cual la familia Warren había contratado a Mary e intentó averiguar cuáles habían sido todos sus trabajos anteriores. Había cocinado para 7 u 8 familias antes de los Warren y en todas ellas hubo brotes de fiebre tifoidea. Soper localizó a Mary en una casa de Manhattan. Fue, llamó a la puerta y pidió hablar con la cocinera. Le dijo, creo que está usted causando la fiebre tifoidea en todas partes donde ha cocinado, haciendo que la gente enferme y muera en muchos casos. Me gustaría tomar muestras de su sangre, orina y heces. Ella pensó que aquel hombre estaba completamente loco. Ella no podía creer que estuviese enferma y que representase un peligro para otras personas. La mayoría de los científicos y médicos de aquella época, que no habían leído el artículo de Koch, también habrían pensado que estaba loco. ¿Cómo era posible? Había que estar dispuesto a creer en cierto tipo de pruebas de laboratorio, y el estadounidense medio no lo estaba. Lo echó de la casa amenazándole con un tenedor. No quería saber nada de aquello. Soper estaba seguro de que Mellon era la responsable de los brotes y llevó las pruebas al Departamento de Salud de Nueva York. Quedaron lo bastante convencidos como para enviar a una joven doctora, Josephine Baker, y unos policías a recoger a Mary para examinarla. Salió gritando y golpeando a todo aquel que se le ponía por delante. Estaba muy disgustada. Cualquiera lo estaría si 5 policías vinieran a buscarle. Pero ella se defendió con uñas y dientes. La metieron en la ambulancia y la doctora Baker se sentó sobre ella, literalmente. Contó que fue como estar enjaulada con un león furioso. Así se sentía Mary Mellon. Como Soper había sospechado, las pruebas revelaron que Mary Mellon era portadora de la fiebre tifoidea, la primera que veía. Para mayor disgusto de ella, fue trasladada a un hospital de aislamiento para pacientes con tuberculosis en North Brother Island. Y cuando la prensa local conoció la historia, enseguida se hizo eco de ella. En el periódico The New York American se publicó un artículo de 2 páginas en el que aparecía un dibujo grande de Mary en delantal, con una sartén en la mano, en la que en vez de huevos, echa cráneos humanos. Así que se trata de la imagen de una cocinera que mata con su trabajo. El artículo se refería a ella como Mary la tifoidea, un nombre que venía a simbolizar el peligro y la enfermedad, y se le quedó. Los médicos querían mantenerla encerrada, pero justo cuando parecía que pasaría el resto de su vida aislada, cambió su suerte. Después de 3 años, un nuevo inspector sanitario decidió devolverle su libertad siempre que ella prometiese no volver a cocinar. Acepta la oferta del Departamento de Salud y firma un documento en el que promete no cocinar para otras personas y permanecer en contacto con el Departamento de Salud. Y a cambio de ello es liberada. Y Mary la tifoidea hubiera pasado al anonimato de no haber sido por un brote de fiebre en una maternidad de Nueva York en 1915. Cuando el Departamento de Salud investigó, descubrió que la cocinera, que decía llamarse señora Brown, no era otra que Mary Mellon, Mary la tifoidea. Esta vez cayó sobre ella todo el peso de la ley y fue recluida de nuevo en el hospital Riverside de North Brother Island. La historia de Mary Mellon ilustra un importante dilema de salud pública que ocurrió a principios del siglo XX y sigue vigente a comienzos del siglo XXI. ¿Cómo proteger la salud pública y a la vez respetar los derechos civiles de los individuos? En el caso de Mellon, escogieron proteger la salud pública confinándola en el hospital para el resto de su vida. Allí murió de apoplejía en 1938.
La bacteria ingresa por vía digestiva y llega al intestino pasando finalmente a la sangre, causando una fase de bacteria hacia la primera semana de la enfermedad. Posteriormente se localiza en los diversos órganos y produce fenómenos inflamatorios y necróticos, debido a la liberación de endotoxinas. Finalmente, las salmonelas se eliminan al exterior por las heces. Brucelosis. Ahí podemos observar una imagen de la bacteria brucelosis, también conocida como fiebre malta o fiebre ondulante. Es una enfermedad bacteriana infecciosa que ataca a las bacterias, especies de mamífero dentro de los cuales se encuentra el hombre, causando brucelosis humana. A continuación, un video. Rickettsiosis. Ahí podemos observar una imagen de una rickettsia. Son microorganismos que podrían considerarse como intermedios entre bacterias y virus, ya que comparten características de ambos. Tienen en común con las bacterias que tienen enzimas y pared celular, utilizan oxígeno y responden a los antibióticos. Sin embargo, pueden vivir y multiplicarse dentro de las células al igual que los virus. A continuación, un video. ¡Me está mordiendo la garrapata! ¡Ay no, me duele mucho! ¿Qué estoy haciendo? Ya estaba trabajando en el laboratorio y las bacterias eran negativas. Es que las mías hacen RIMS, es médico. Oh, mira, Dios, ¿qué le ha pasado? Un inmunopaciente que tiene rickettsia palpaleta. Creo que ha muerto. Hay que procesar reacciones febriles. A ver, ahora le sacaremos su muestra de sangre. Doctor López y sus guantes. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? La bolsa para frutas. Perfecto. Doctor Carlos, ¿no conoce el nuevo diseño de jeringa que saca directamente suero? Patentado por mí. Puede utilizarlo, sacar suero, orina o todo lo que usted desee y necesite. Voy a ser sincera, creo que la garrapata la ha matado. Mientras tanto, en la jeringa, una centrifugación más tarde, se obtiene suero. Ya te lo he dicho miles de veces, esa reacción no va a funcionar. Claro que sí va a funcionar, tú no me crees. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a poner un poco de antígeno y vamos a hacer que reaccione y se aglutine con látex. ¿Con látex? ¿Qué nos estás hablando, Charlie? Bolitas de látex. Oh, está bien. Bolitas de látex. Hubo reacción positiva para Proteus, mientras que no hubo aglutinación en los demás reactivos. Así que podemos confirmar que es una rickettsia positiva. Pero no puedes afirmar eso sin antes haber hecho las diluciones. Cállate, pero ese es el IMSS. Es el ISSSTE. Y como te decía, creo que fue el gato. El gato es el que te pegó la garrapata. Y así es. Oh, ahí va el gato. Ay, mamita, que no tienes por estar. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Bueno, soy el doctor López y ya llegaron los resultados de sus pruebas cerviles y hemos confirmado de que salió positiva para rickettsia. En las demás son negativas. Quiere decir que esa enfermedad se la causó la garrapata que la mordió. Así que le daremos un tratamiento con antibiótico de primer nivel, que no hay para más. Ok, ¿y qué me va a pasar? Nada, se recuperará, pero tiene que tomar el antibiótico. Bueno, eso es todo. Bye. La transmisión a los humanos se realiza a partir de las picaduras de estos insectos. Las rickettsias pueden sobrevivir en el interior de las células que revisten los vasos sanguíneos, provocando en ocasiones la inflamación u obstrucción de pequeños vasos. Diversas especies de rickettsia son causantes de enfermedades en los humanos. La técnica de análisis. Muy bien, ahí podemos observar que la reacción de Huddleston para la brucelosis es la Brucella abortus B. La reacción de Weil-Felix para la tifo, las especies de rickettsia que causan tifo tienen componentes antígenos idénticos a Proteus. En esta prueba se utilizan antígenos de Proteus para el diagnóstico de tifo. Gracias por su atención.